Vamos a tener el honor de escuchar a uno de los nietos de Francisco Netri, el doctor Ricardo Netri. Lo invitamos a hacer uso de la palabra. Como nieto de Francisco Netri, en mi nombre y en el de mis hermanos que me acompañan en este acto, Aldo, Orlando y Mario, en primer lugar queremos manifestarle nuestro agradecimiento por tan grato acontecimiento que hemos recibido increíblemente con una gran emoción cuando las autoridades del colegio nos llamaron por teléfono para avisarnos que a una escuela de Carcarañá se le iba a imponer el nombre de nuestro abuelo y que les sería también a ellos muy grato que estuviéramos presentes. ¿Cómo no íbamos a estar presentes? No solamente estamos presentes, sino que estamos compartiendo una enorme alegría por el recuerdo que ustedes tienen de nuestro abuelo. Pero esta ocasión también me es propicia para dirigirme fundamentalmente a los docentes de esta escuela y a los jóvenes estudiantes de esta querida localidad de La Pampa Gringa. Y es una enorme oportunidad que me brindan ustedes de darles en 3 palabras un legado que podríamos decir que nos ha dejado la trayectoria de Francisco Netri. Estas 3 palabras podríamos sintetizarlas en coraje, en patriotismo y en sacrificio. Jóvenes argentinos, imagínense lo que habrá sido en aquellos primeros años del siglo XX, donde existía distintas clases de niveles sociales, algunas poseedores de grandes extensiones de tierra, viviendo cómodamente en una ciudad de Buenos Aires, donde se miraba a Europa como modelo y donde se iban a gastar el dinero en la Belle Époque de aquellos primeros años del siglo XX, y una inmensa extensión de tierra virgen donde tuvieron que ser las manos de los chacareros quienes vinieron a trabajarla, curtiéndose la piel y con enorme esfuerzo poder sacarle los frutos de los cuales ellos pocos podían aprovechar, porque cuando llegaba el momento del pago del arriendo, del alquiler del campo, era poco lo que les quedaba para la propia familia. Entonces, eso implicaba un enorme coraje de alguien que se la jugó por los trabajadores del campo, que dejó de lado todas las posibilidades que tenía a través de su título, que se había recibido ya de abogado en Italia, y de su bufé de abogado que tenía en la cómoda ciudad de Rosario. Dejó todo de lado y con coraje se puso del lado de los trabajadores, del lado de aquellos que lo necesitaban, y trabajó a la par de ellos, reivindicando los derechos legítimos que les correspondían. Esto es el primer legado que quisiera que ustedes como jóvenes no pierdan jamás de vista. Tengan coraje y no se asusten frente a nadie. Cuando tienen razón y la verdad los acompaña, peleen por ella. El segundo legado es el patriotismo. Tengan en cuenta que Francisco Netri ni siquiera había nacido en la Argentina, había nacido en Italia. Sin embargo, ¿cuál fue su comportamiento cuando vino a venir a esta tierra americana? Se sintió tan argentino como el que más, y luchó por la Argentina, luchó por nuestra patria. Y ese es el segundo legado que yo quiero que tengan ustedes presentes, porque lamentablemente, con la era de la globalización y de la mundialización y lo que sea, estamos perdiendo conciencia de que somos nosotros argentinos, y como argentinos somos latinoamericanos. Y hay que luchar por reivindicar los valores de América, y en particular de nuestra tierra argentina. Siéntanse con orgullo argentinos. Y el tercer legado que puedo decirle que nos deja Francisco Netri es el de un enorme sacrificio, porque
para lograr los objetivos no le fue un camino fácil. No halló todo a su disposición, por el contrario, tenía todo en contra. Tenía un gobierno que en general era una extracción social de la gente que dominaba económicamente este país. Tenía una prensa que, si hoy hablamos de la prensa manejable y la prensa vendible y la prensa comprometida, imagínense lo que podría ser la prensa de las décadas primeras del siglo XX. ¿Para quién iban a jugar esa prensa? Y las leyes, no existía una sola ley de arrendamientos y aparcerías que protegiera al pequeño colono, al pequeño agricultor. Eso vino mucho después. Pero para conseguir todo eso, para lograr todas esas reivindicaciones, se necesitaba sacrificio. Se necesitaba dejar el cómodo sillón de un bufé de abogado. Se necesitaba caminar por la tierra y ensuciarse como cualquier trabajador se ensucia. Y no solamente eso, implicaba también no tener aspiraciones económicas, como hoy parece que fuera el número uno de los valores sociales reinantes, sino que por el contrario, si había que poner plata de su bolsillo, la puso, y si no había que cobrar un salario o un honorario profesional, no se cobraba. Y terminó dándolo todo porque terminó asesinado por un sicario de aquella clase que se había sentido menoscabada por simplemente haber reclamado la gente del campo los derechos que les correspondían. Y ese fue su mayor sacrificio, el dar hasta su propia vida por una causa justa. Por eso también ténganlo presente, no solamente coraje, no solamente patriotismo, sino sacrificio. Sacrifíquense, que serán recompensados 2 por 1. De eso no se van a arrepentir jamás. Esa es, creo, la oportunidad que me han brindado las autoridades de este colegio de decirle en síntesis, en 3 palabras, un legajo que creo importante nos ha dejado Francisco Netri. Muchas gracias.